7:30 de la mañana y como lo habíamos anunciado, a esta hora de la mañana tenemos comunicación en directo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él de manera muy amable nos ha querido ofrecer un diálogo a todos los nortesantanderianos. Presidente Álvaro Uribe, tenga usted muy buenos días, lo saludamos desde aquí, Radio San José de Cúcuta, en esta zona de frontera. Muy buenos días, Gabriel, a usted, a sus compañeros de Radio San José de Cúcuta y a todos mis compatriotas de Cúcuta y del norte de Santander. Mi saludo lleno de aprecio. Tenemos muchas inquietudes para plantearle a usted acerca de lo que es norte de Santander, de todo lo que usted obviamente representa para el país y la nación en general, en términos de los conceptos que usted tiene precisamente a referenciar. En materia, presidente, quiero hacerle una pregunta para iniciar esta entrevista. Ayer usted en su cuenta de Twitter habló precisamente sobre el secuestro de 2 ciudadanos alemanes en el departamento norte de Santander por parte del ELN. ¿Qué opinión le merece este secuestro y esta situación que afronta hoy la zona del Catatumbo? Imagínense ustedes, son 2 alemanes, uno de 69 años, otro de 70, venían a hacer turismo ambiental que tanto necesita Colombia, que vengan esos visitantes, los secuestran estos terroristas, y por el mal ejemplo que les está dando este gobierno, que ha permitido avanzar en ese diálogo con la FARC, a pesar de que secuestran y asesinan en Colombia, estos terroristas ya dicen cínicamente que no se trata de un secuestro, sino de retenciones. Cuando el gobierno nuestro empezó, norte de Santander estaba perdido en la violencia. Cuando terminamos había mejorado bastante. No estaba convertido en un paraíso, pero iba mejorando. ¿Qué me duele a mí? Este deterioro. Porque este secuestro los alemanes no lo podemos tomar como un caso aislado. Se ha venido presentando allí mucha extorsión, secuestros, han vuelto a resurgir los cultivos de coca, han destruido infraestructura productiva en el Catatumbo, etcétera. O sea que eso es una muestra más del retroceso del país en materia de seguridad, no obstante que el presidente Santos, para que votáramos por él, dijo que él iba a seguir nuestra política de seguridad, la misma que abandonó. Sobre ese aspecto, usted en su pasada visita a la ciudad de Cúcuta, que fue exactamente el 15 de agosto del año 2012, hizo referencia a este tema, el tema de la seguridad en norte de Santander, y criticó la política de Estado de esos 3 huevitos de los cuales usted hablaba cuando era nuestro mandatario nacional, sobre el tema de la seguridad, especialmente en la zona del Catatumbo. Acá en norte de Santander se planteó un plan de consolidación en la zona del Catatumbo para determinar la seguridad. ¿Cómo ve usted esa situación de cuando usted estuvo en su gobierno a la situación actual que se afronta hoy en norte de Santander? Cuando nosotros empezamos el gobierno en el Catatumbo tenía 15.000 hectáreas de coca y apenas tenía unos cimientos de palma africana. Cuando terminamos el gobierno lo dejamos con no más de 300, 400 hectáreas de coca y 15.000 hectáreas de palma africana. Imagínense el cambio, sin afectar la propiedad de los campesinos. Es algo muy importante. Fueron procesos de integración de los campesinos con palma africana y con empresas de tecnología, comercialización, etcétera, sin que los campesinos vendieran, protegiéndolos totalmente. Y hoy lo que uno ve es nuevamente la incursión de todos estos terroristas. Ha crecido enormemente la extorsión, y el que no pague la extorsión, pues inmediatamente lo ponen ante la inmensa dificultad, ante el inmenso riesgo de que abandona su negocio, paga la extorsión o lo asesina, y le destruyen también infraestructura. Eso lo hemos venido viendo, y a mí me duele mucho para norte de Santander. ¿Y qué tengo que decir de eso, queridos amigos? Eso afecta a la inversión, y la inversión afecta, y la falta de inversión afecta el empleo. Yo recuerdo el interés de ustedes, los nortesantanderianos, para que esos campos del Catatumbo de petróleo se reactivaran. Nosotros hicimos todos los esfuerzos para lograrlos, y a mí me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante
que haya toda esta violencia contra esos campos, contra esa infraestructura. ¿Por qué, queridos amigos? Porque en la medida que no haya inversión, se nos afecta de manera grave lo que es la generación de empleo y lo que es el dinamismo de la economía para poder resolver los problemas sociales. Es que una de las situaciones que precisamente le quiere hacer referencia nuestro director Freddy Fernando Parada, quien le va a hacer la pregunta, es sobre este aspecto. Sí, de todas maneras, pues queremos saludarlo, porque aquí hay un equipo de trabajo de 4 periodistas que están pendientes de su declaración y de mucha gente del norte de Santander que quería escuchar una vez más al expresidente Álvaro Uribe, sobre todo porque hay unos temas nacionales muy importantes, pero hemos querido obviamente centrar este diálogo en el tema del departamento norte de Santander, porque, presidente, le cuento, aquí en la ciudad de Cúcuta hay unos problemas inmensos para tocar, y usted los conoce. Está el tema del desempleo, que está por encima del 14% en Cúcuta. Hoy por hoy en nuestra capital, decir, vive del comercio, pero ese comercio está seriamente afectado. El bolívar está a 0.95. A 0.95, es decir, centavos de peso. el menor valor de los últimos años. Y uno se pregunta, ¿qué políticas, doctor Uribe, se pudieran aplicar ante tantos problemas que vive esta región de frontera? Cuando se ha tenido experiencias buenas, ¿por qué olvidarlas? Nuestro gobierno tuvo en esa materia 2 experiencias buenas en Cúcuta. Primero, a raíz de los consejos comunitarios que periódicamente realizábamos en el norte de Santander, se desembolsó un crédito para el comercio de 50.000 millones de pesos y este crédito fue subsidiado. En ese momento se reactivó mucho el comercio en Cúcuta. Segundo, al final del gobierno, cuando el presidente Chávez resolvió cerrar la frontera, nosotros lo que hicimos fue declarar por emergencia la eliminación del IVA a todos los productos que se vendieran en Cúcuta y en los municipios de frontera. Eso ayudó mucho. Lo que estamos viendo es una economía de Venezuela quebrada por obra del modelo procomunista de Chávez, del modelo castrista que Chávez está imponiendo en Venezuela. Una economía venezolana quebrada cuyos estragos se sienten en Cúcuta. La verdad. Presidente, pero nuestro gobierno, que la disfrutó este gobierno, que fue la eliminación del IVA a todos los productos que se vendan en esta zona de frontera, o medidas semejantes. Pero la verdad es que con ese desempleo, con ese comercio tan postrado, sin que avancen las actividades productivas, con la recuperación de la agricultura en el Catatumbo, en Vilo, con la grave situación de los cafeteros, uno empieza a ver con mucha preocupación la ciudad de Santander. Presidente, pero es que precisamente la situación que afronta la ciudad hoy en día es tan necesaria que la gente está pidiendo de nuevo ese tipo de medidas. ¿Piensa usted que el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe tomar esas medidas y determinar una estructura clara en este sentido para el departamento? La reciente reforma tributaria habla también de la excepción del IVA para las zonas de frontera. Yo lo haría. Creo que el gobierno debe considerar esas medidas. El problema es que este es un gobierno que deja agravar los problemas. Es un gobierno que no dialoga con el pueblo. Es un gobierno que le interesa es el diálogo con el terrorismo, que es el diálogo que da noticias internacionales. Es un gobierno que se afana es por las encuestas. Entonces, en algún momento cuando el gobierno sienta que puede perder votos en norte de Santander, seguramente se va a preocupar por tomar esas medidas. Pero nosotros estamos en la disposición de agitar permanentemente que se tome este tipo de medidas para ayudar a la economía norte-santanderiana, a la economía de Cúcuta. Acá, presidente, en la zona del Catatumbo, el tema de los cultivos, como usted lo mencionaba anteriormente, de palma de aceite, han sido un eje importante, pero también quedó una ausencia, la cual se había mencionado en su gobierno, que era la planta de etanol para la zona del Catatumbo, planta que hoy en día no está funcionando.
Me parece que si esos proyectos tienen lógica, ¿por qué los abandonan? Usted sabe que nosotros dejamos esos proyectos en marcha y dejamos en marcha la carretera esa que debe comunicar el Catatumbo con el Cesar, por La Mata, porque esa es una gran salida de norte de Santander de norte de Santander al Caribe, al río Magdalena. Este gobierno ha dicho que la va a continuar, ojalá. Recuerden ustedes que nosotros, como un país quebrado, pues la contratamos y le adjudicamos los iniciales recursos, que no era suficiente, pero quedó la ruta trazada. Nosotros avanzamos mucho en la pavimentación de la carretera de Ocaña, alcanzamos a dejar contratado uno de los... ¿Cómo hiciéramos para no entrar? Sí. Dejamos contratados uno de los viaductos, pero faltan los otros viaductos. Ojalá este gobierno avanzara en esas obras. Recuerde que nosotros también dejamos contratada la carretera a Pamplona, las obras metropolitanas de Cúcuta con la concesión metropolitana, pero se necesita que el gobierno le esté aportando periódicamente recursos para poder que se vea el avance de estas obras, distinguidos amigos. Presidente, una pregunta de Sandra Jimena Cortés. Presidente, con los muy buenos días. ¿Usted sí cree que le cumplió al norte de Santander en su gobierno? A ver, mujer, primero, recuerda el primer consejo comunitario. Tenían la empresa de acueducto quebrada y la nación asumió una deuda de 100.000 millones de pesos. Imagínate, es del año 2002. Eso fue mi primer compromiso con Norte de Santander y lo cumplí a cabalidad. Segundo, ustedes estaban con la seguridad perdida en todo el departamento. Recuerda cuánto se mejoró. Tercero, hablemos de inversión. Mira la financiación que nosotros hicimos para todos esos cultivos de palma africana en el Catatumbo. Lo que hicimos para poder garantizar el suministro de gas a la ciudad de Cúcuta. Mira lo que se hizo, por ejemplo, los grandes contratos viales que voy a mencionar. La doble calzada de Bucaramanga, no quedaron todos los recursos, pero quedaron los contratos y quedaron partes sustanciales de los recursos. La carretera de la Soberanía, que va por norte de Santander a Arauca, quedaron más de 120.000 millones contratados con el ejército para avanzar en esa carretera. La concesión metropolitana de Cúcuta, que tantos dolores de cabeza dio por los peajes, y usted recuerda cómo se ajustó a medida que los ciudadanos pedían que quitaran aquel peaje, etcétera. Y sigamos la política social. ¿Cuánto avanzamos en acción? ¿Cuánto avanzamos en el SENA? ¿Cuánto avanzamos en bienestar familiar? Yo creo, ahora, no era todo lo que se necesitaba, pero lo hicimos en un país quebrado y lo hicimos con toda la buena voluntad. Recuerda nuestro apoyo a los cafeteros, nuestro apoyo a los cañicultores, nuestro apoyo a los arroceros. Hicimos esfuerzos hasta donde pudimos por esa noble tierra norte santandereana. Nuestro compañero Enrique Infante también quiere formularle una pregunta. Presidente, con muy buenos días. La inquietud mía tiende es a lo siguiente. Usted impulsó todo esto en su gobierno, pero ¿qué pasó entonces con los empresarios que en su momento le brindaron a usted ese respaldo para sacar adelante el norte de Santander, la región del Catatumbo y todos estos procesos? ¿Qué hay que hacer con ellos hoy en día para retornar a esas... Aló. Sí, pero... Aló. Amigo querido, ¿me quieren modular mejor esa pregunta que no pude escucharla? Con el mayor gusto la vamos a volver a repetir, doctor Álvaro Uribe. A ver, Enrique. Sí, presidente, en su momento todos los empresarios ajustaron unos mecanismos para acompañar a usted en el impulso que le dio a Norte de Santander. ¿Cómo hacer para que ellos vuelvan a creer en esta región y aumentar el interés de inversión como usted lo está planteando? Yo creo, por ejemplo, que si el gobierno muestra determinación en materia de seguridad, porque el gobierno habla mucho en materia de seguridad, pero ustedes saben que se ha deteriorado la seguridad porque el gobierno ha preferido la negociación con los terroristas y les ha dado licencia para que ellos sigan matando y ellos sigan secuestrando, no obstante que están negociando
en La Habana con ellos. El gobierno ha preferido eso que la seguridad. Hay que tener los incentivos de inversión. Recuerden nuestros incentivos, la deducción del 30% a cada peso que se invertía en Norte de Santander, como para todo el país. Eso lo quitaron. También este gobierno quitó la ley de estabilidad a 20 años, porque un inversionista dice, bueno, hoy me dan incentivos, pero ¿cómo estoy seguro que no me los van a quitar mañana? Y hay un tema muy importante: si el gobierno toma una decisión de largo plazo de quitar el IVA en Cúcuta, yo creo que eso podría ayudar a dar soluciones de inversión, pero tiene que ser una decisión de largo plazo. Debería ser una medida semejante a la que nosotros tomamos, pero una medida tomada a largo plazo, y complementarla con lo siguiente: darle garantía a la ciudadanía a través de una ley, a los empresarios, a través de un convenio con el Estado, de que eso se va a mantener en el largo plazo. Yo confío estar próximamente en la ciudad de Cúcuta. Quiero agradecerles a ustedes en Radio San José inmensamente esta entrevista. Si tienen una última pregunta, con el mayor gusto. De lo contrario, me despediría agradeciéndoles su infinita generosidad. ¿Cuándo va a estar precisamente en la ciudad de Cúcuta? Rápidamente vamos a conversar con ustedes, a tener un nuevo diálogo con la ciudadanía, con el afecto de siempre. En cuanto al tema de las relaciones con el gobierno venezolano, usted sabe muy bien que Cúcuta y Norte de Santander depende mucho del tema de las relaciones con el gobierno venezolano. ¿Cómo ve usted hoy las relaciones cuando también hay un gobierno venezolano en la zona de frontera de carácter oficial? ¿Y cómo ve usted también esos tres huevitos que usted habló siempre: seguridad, inversión social y también confianza inversionista? Los tres huevitos se han deteriorado, la seguridad se ha deteriorado, hay extorsión en todo el país. Su primera pregunta hoy fue sobre el secuestro de los alemanes en el Catatumbo, que no es un hecho aislado. La inversión, Santos recibió una herencia de inversión de nuestro gobierno enorme, pero ya los inversionistas empiezan a tener miedo. No, durante 2 años y medio congelaron y retrocedieron en Familias en Acción, en Bienestar Familiar, etcétera. Ahora seguramente le darán impulso porque están con temores electorales. Se ha congelado, se ha perdido la dinámica de formar jóvenes para que sean empresarios y de prestarles dinero no reembolsable, como lo hacíamos nosotros con el Fondo Emprender, que infortunadamente en nuestro gobierno que lo creamos, los recursos no nos permitieron tener sino 40.000 millones, pero debería estar en 400.000 millones. A este gobierno no le ha interesado. Las relaciones con Venezuela. A mí lo que me sorprende es esto. El presidente Santos fue el más duro crítico de la dictadura de Venezuela. Ganaba aplausos en todo el país y en todo el mundo criticándola. Y hoy ha convertido a Chávez en el gestor de la paz de Colombia. A mí me parece eso muy grave. Si usted me dice, bueno, la frontera necesitaba una política prudente de Santos frente a Venezuela, yo le acepto. Lo que no acepto es que en lugar de perseguir a los terroristas, se hayan puesto a legitimarlos a través de Chávez. En lugar de haber exigido que Venezuela los entregara, los capturara, se han puesto a que Chávez conduzca un proceso de paz que, como están las cosas, le va a hacer daño a Colombia. ¿Por qué? Porque la paz con impunidad da mal ejemplo y es como el dinero mal habido, no dura. Hacen la paz así con la FARC y después quedan unos grupos de la FARC que van a pedir la misma impunidad. El ELN pedirá la misma impunidad. Las BACRIM dirán que ellas son del tamaño de la peligrosidad de la FARC y pedirán la misma impunidad. ¿Qué es eso? Está negociando con el terrorismo el futuro del sector agropecuario. Imagínense ustedes que el gobierno fuera a negociar con el terrorismo el futuro de la propiedad de los medios de comunicación o de los bancos. Ustedes tienen café allí y está en crisis. Ustedes tienen arroz allí y está en crisis. En algunas partes del norte se produce maíz y está en crisis. En algunas partes del norte se produce cacao y está en crisis. Se ha venido disminuyendo el apoyo del gobierno a la palma africana, que es utilidad del norte. Y sin embargo el gobierno, negociando, no atiende los problemas del sector agropecuario, pero negocia el futuro del sector agropecuario
con el terrorismo. Eso es muy grave. Yo con toda franqueza les tengo que decir a ustedes que no lo podemos compartir. Presidente, déjeme preguntarle una cosita política rapidito antes de que se nos vaya, agradeciéndolo mucho, desde luego atender a los periodistas de la ciudad de Cúcuta. El puro Centro Democrático en el norte de Santander, ¿con quiénes va a trabajar? ¿Qué políticos del norte de Santander van a acompañar este proyecto? Pues hombre, el Centro Democrático tiene que ser una coalición. Ojalá estos amigos de la U hagan una reflexión, porque bastante ayudamos a su elección en el 2006, en el 2010, y allá fuimos generosamente a acompañarnos en el proceso del 2011. El Partido Conservador, que ha sido tan cercano, con el cual hemos tenido tantos lugares comunes, la base liberal, sectores independientes, sectores no políticos, sectores sociales, las cooperativas, los trabajadores, los sectores independientes, además los empresarios con sensibilidad social. Es una coalición que estamos convocando abierta para los colombianos, alrededor de 5 puntos: la seguridad, la promoción de la inversión con énfasis en el emprendimiento de los jóvenes a partir de su educación, de darles oportunidades de ser emprendedores, la política social, el Estado austero, que es un gobierno derrochón, en casas presidenciales, un gobierno derrochón en viajes, este es un gobierno derrochón en comitivas. Los gastos de funcionamiento de este gobierno en servicios personales han crecido por encima del doble de la inflación, y este gobierno no dialoga con el pueblo. Este gobierno le encanta el diálogo con los terroristas, le da a algunos parlamentarios auxilios parlamentarios, pero este gobierno no tiene la vocación democrática que se requiere para dialogar con los ciudadanos. Alrededor de esos puntos es esta coalición del Centro Democrático, y estamos invitando hoy a través de Radio San José a nuestros compatriotas de Cúcuta y de Norte. Yo les agradezco de todo corazón la generosidad y espero conversar a espacio con ustedes en los próximos días en la ciudad de Cúcuta.